Estoy desde el municipio de Sopó. Les quiero presentar a nuestro preparador físico, Manuel Millán, y él me va con la pregunta. Es relación de los suministros energéticos según la intensidad y la duración del ejercicio. Bueno, gracias por la invitación, profe, y gracias a quienes le tomen el tiempo de ver este video. Lo primero que hay que decir es que, a ver, con respecto a la relación de suministros energéticos y la intensidad, los preparadores físicos tenemos básicamente hoy en día tres objetivos. Uno, y ayudar al aumento del rendimiento específico de los deportistas. Dos, a tratar de equiparar los imbalances que puedan haber en sus preparaciones con respecto de las distintas capacidades físicas y demás. Y tres, todo lo que podamos hacer para aumentar las probabilidades, realmente la incidencia y la disminución de lesiones. Esos son como los tres objetivos generales. En el caso del programa que desarrollamos acá en Sopó, yo estoy actualmente trabajando con deportistas de hasta 9 modalidades. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es caracterizar los esfuerzos de la edad, de la categoría, de la clasificación, por ejemplo en el tema del deporte paralímpico, para de ahí en adelante, teniendo claros cuáles son los esfuerzos típicos que cada modalidad necesita y requiere, generar los programas de preparación. Todo esto sumado con los calendarios de competencia que tiene cada una de las modalidades. Para responder puntualmente la pregunta, cada disciplina, cada modalidad y cada prueba requiere de unas intensidades específicas en competencia. Voy a poner un ejemplo de un atletismo, por ejemplo. Los corredores, los atletas de semifondo, medio fondo, fondo, ellos tienen una condicionante hoy en día, por ejemplo, que se llama la velocidad aeróbica máxima. ¿Qué es la velocidad aeróbica máxima? Es la velocidad en la que se puede correr al máximo de intensidad, pero sin cambiar de suministro energético, teniendo como principal proveedor los metabolismos de grasas, por ejemplo. Entonces, para ellos, en el trabajo práctico de campo, es supremamente necesario conocer dicha intensidad, porque si suben de ahí, mejorarán sus registros, pero no podrán sostener esa intensidad por mucho tiempo porque la gasolinita que les provee la energía ha cambiado y esa, aunque suministra tal vez más unidades energéticas por tiempo, no dura tanto el suministro. Es la ventaja entre el cambio de los carbohidratos con el metabolismo de las grasas, básicamente. Entonces, la relación del tipo de energía suministrada está absolutamente condicionada por la intensidad del ejercicio, y la intensidad del ejercicio está mediada por cuánto duren esos esfuerzos, cuánto se repitan. Daba un ejemplo de los corredores. Hablemos ahora de los deportes de conjunto. Un voleibolista, un partido puede durar 2 horas perfectamente, pero si uno toma un cronómetro, cuánto dura realmente el balón vivo en todo un partido, no suma más de 13 minutos. Usted realmente lo que está preparando el organismo del voleibolista es para estar lo más explosivo posible durante 13 minutos. De entrada uno dice, no, son 2 horas de duración, eso podría ser aeróbico, pero la naturaleza de los esfuerzos es anaeróbica láctica porque son muy cortos. Entonces, para responder la pregunta, la intensidad es la magnitud de la carga que permite condicionar la relación con los suministros energéticos que lo proveen. Listo. Bueno, muchas gracias, profe. La segunda pregunta. Importancia de los macronutrientes en la recuperación y rendimiento deportivo. Total, esto pues lo manejan mucho mejor los nutricionistas deportivos, pero básicamente son 3 los macronutrientes esenciales: carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos son los que más energía proveen con respecto de la unidad de tiempo para absorberlos, para aprovecharlos, para utilizarlos. Las grasas nos dan más energía a lo largo del tiempo, pero por unidad de tiempo son menores la cantidad que se provee. Y las proteínas son supremamente importantes, sobre todo en el tema de la recuperación, en la regeneración de tejidos, los periodos que uno trabaja muchísima hipertrofia, por ejemplo, que hay bastante rompimiento miofibrilar. Los aminoácidos, que son los constituyentes fundamentales de las proteínas, son los que ayudan en ese trabajo de reconstrucción. Básicamente, hipertrofiar es, de alguna manera, y siendo de pronto hasta irresponsable tipificarlo así, es romper para reconstruir, y la reconstrucción viene siendo más gruesita que lo que había inicialmente. Ahí es donde hay ese aumento del diámetro del músculo. Está muy asociado con poder generar más fuerza.
Por eso los preparadores físicos nos centramos mucho en primero mirar qué imbalances musculares puedan haber entre hemisferios, cómo está la relación de fuerza de los músculos anteriores con los músculos posteriores, y luego en ese sentido pues nos centramos en el desarrollo de los programas específicos que cada deportista necesita. Entonces, para responder puntualmente a la pregunta, son absolutamente necesarios y son periodizables. Eso es otra cosa que tiene. Por ejemplo, la ingesta de la proteína tendría que planificarse también con respecto a los objetivos de entrenamiento de fuerza. La ingesta de carbohidratos y grasas debería planificarse también con respecto de los volúmenes y cargas que van a hacer los deportistas en sus planes de entrenamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por eso es que aparecen los famosos términos del plan nutricional. Así como hay un plan de entrenamiento, un plan deportivo, un plan de competencias, también hay un plan nutricional y tiene que estar ligado. A veces, ¿cuáles son los límites que tenemos, por ejemplo, con las formas de trabajo que desarrollamos acá? Que nos resulta muy difícil unificarnos o adherirnos a los planes de los entrenadores. Y por eso son las solicitudes que nosotros hacemos. Cuéntenos qué están haciendo, si no tienen planes a medianos o largos plazos, entonces por lo menos que tengamos la información de los microciclos por semana, para tratar de nosotros también obedecer a ese tipo de cargas que hacen en la especificidad de sus entrenamientos. Eso básicamente. Listo. Bueno, profe, fuentes energéticas predominantes en los diferentes tipos de ejercicios según la disciplina. Básicamente, volvemos a lo mismo. El ejercicio inicial es caracterizar la modalidad, caracterizar la edad del deportista y los esfuerzos típicos que tienen en los formatos de competencia que participan cada uno de los muchachos, de los deportistas. En ese orden de ideas, podemos tener deportes mucho más centrados en lo aeróbico, podemos tener deportes mucho más centrados en lo explosivo, podemos tener deportes mucho más centrados en la tolerancia al lactato, a la producción del mismo, la utilización y remoción del mismo. Entonces, dar una respuesta que aplique a todo creo que lo más responsable que hay que decir es que cada modalidad tiene una caracterización. Y quisiera hacer hincapié también en algo, y es que el deporte adaptado demanda una caracterización más, y es la caracterización individual del deportista con respecto de las patologías que experimenta y las posibilidades funcionales que tiene. En ese orden de ideas, al final, periodizar las intensidades de los esfuerzos, periodizar las cargas que nosotros hacemos, está supremamente ligada con eso, con la categoría, la modalidad, la edad del deportista y el formato de competencia en el que participa. Listo, mi profe. Ahora, relación de los sistemas de aportes energéticos y las fuentes de abastecimiento con la relación, duración del ejercicio y según la disciplina deportiva. Seguimos, creo, hablando de lo mismo. Insisto y hago énfasis en lo mismo. Caracterizar los esfuerzos, les ponía el ejemplo anteriormente del voleibol, un deporte que en duración total parece aeróbico, pero que la disputa de cada rally de los puntos es supremamente explosiva, es anaeróbica, es lactácida, porque, no sé, un set de voleibol en promedio no dura más de 8 o 9 segundos el balón vivo. Entonces, nada, los preparadores físicos al final, y esto todavía creo que es un poco de teoría y metodología del entrenamiento, de la tradicional que se originó desde el atletismo y desde las nataciones, que fueron tal vez los primeros documentos que se construyeron en la historia del entrenamiento deportivo, y bueno, y las pesas también. Y es que los preparadores físicos tratamos en lo posible que en algún punto de la temporada, con unas buenas semanas antes de esas competencias definitivas en los deportes que los calendarios no son tan densos, trabajar volúmenes mucho más altos de lo que en competencia experimentan los deportistas. Hay una frase muy coloquial, y es que tal vez si nosotros podemos llegar con unas progresiones adecuadas, seguras, responsables con los deportistas, podemos incluso prepararlos para cargas físicas superiores a lo que van a experimentar en competencia. ¿Qué pasa? Que cuando llega la competencia, hay otros condimentos, llamémoslo de alguna manera, el estrés de competencia, la ansiedad propia, que tal vez es de los retos más complicados que tenemos los entrenadores, y es cómo reproducirles ese estrés que ellos tienen en la competencia real durante el entrenamiento. Es muy complicado hacerlo. Entonces, si podemos trabajar en unas buenas semanas previas haciendo algo que conocemos como la aproximación a competencia o el tapering de competencia, si uno puede gestionar esas cargas,
aumentando a volúmenes mayores de lo que van a experimentar. Les decía, hay una frase coloquial, es que a veces la competencia puede parecerles el mismo descanso. ¿Sí? Porque lo que están experimentando de forma física ya lo han hecho semanas atrás, ¿vale? ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. Es un aporte muy importante que nos hace nuestro profe Millán y vuelvo a agradecerle. Muchas gracias, Con profe. todo gusto, a su merced por la invitación y saludos por allá a todos en Panamá.